Ok, comenzamos la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la sostenibilidad de la cuenta corriente. Es decir, lo que queremos ver, en pocas palabras, es si un país puede tener un déficit de cuenta corriente de por vida. Hoy vemos que países, por ejemplo, vimos el caso de Estados Unidos que tiene un déficit, un gran déficit de cuenta corriente. Y la pregunta es, ¿eso puede durar de por vida o llega o no puede? A eso es lo que nos referimos. Entonces, déjenme comenzar. Esto es las cosas que vamos a ver en este capítulo, que es, fundamentalmente esa es la pregunta más importante y después vamos a ver algunas relaciones para extender la idea de la contabilidad nacional. El inmenso déficit que muestran las cuentas corrientes de los Estados Unidos sugieren preguntarse si los déficits comerciales y las cuentas corrientes observadas son sostenibles a largo plazo. Es la pregunta que nos habíamos hecho. Entonces, la cuestión es la siguiente. Vamos a suponer que la posición de inversión internacional neta, la inicial, PIN, vamos a suponer primero que es negativa. Eso quiere decir que el país es un país deudor. El país le debe al resto del mundo porque su posición neta es negativa. Entonces debe generar superávit en la balanza comercial ahora o en el futuro para saldar la deuda externa. Realmente ese es el punto, ¿no? Si la posición internacional neta es positiva, entonces es un país acreedor del resto del mundo y puede tener déficits comerciales futuros y financiarlos con los ingresos generados con su crédito con el resto del mundo. O sea, es decir, tengo plata en el resto del mundo y voy pagando, ¿no? Básicamente, PIN quiere decir que el resto del mundo me ha prestado dinero. Y eventualmente la pregunta es, bueno, pero ¿voy a ser yo un deudor perpetuo o no? Formalmente, suponga que una economía dura dos periodos. Periodo uno es el presente y periodo dos es el futuro. BC1 es el saldo comercial de la balanza comercial en el periodo 1, así en el presente. Y CC1 es el saldo en la cuenta corriente en el periodo 1, es decir, en el presente. Y vamos a denotar por B1 la posición de inversión internacional neta final del periodo 1. ¿Ok? Entonces, si B1 es mayor que cero, el país es un país acreedor. Y si B1 es menor que cero, es un país deudor. Por ejemplo, Estados Unidos en el año actualmente, por lo menos para el año 2018, pero todavía ahorita en el año 2022 que esto se graba, eso no ha cambiado mucho. La cuenta corriente anda en menos 488.000 millones de dólares y la balanza comercial en menos 9,6 billones, o sea, millones americanos, 1.000 millones de dólares. Vamos a denotar por R la tasa de interés que se paga, ¿no? Y B0 la posición inicial de activos netos al final del periodo cero, o sea, es decir, de lo que se trae del pasado, ¿no? Entonces, el ingreso neto de inversiones es INI. El ingreso neto por inversiones va a ser igual a la tasa de interés por los activos que se tienen. Eso quiere decir que ese es el ingreso, el ingreso entra dentro de la partida de ingresos de la cuenta corriente, o sea, de la cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿no? Entonces, el ingreso neto por inversiones es igual al rendimiento de los activos externos, que es R, en poder de los residentes, o sea, R por lo que se tiene, los activos que se tienen en el exterior. Es lo que rinden los activos que están en el exterior. Supongo que la balanza de pagos internacionales netas a los empleados y las transferencias unilaterales y los cambios de valoración son cero. Esto simplemente es una hipótesis para enfocarnos en el análisis que nos interesa, que es entonces, la cuenta corriente es que es la renta neta de la inversión más la balanza comercial. Esta R está de más.
Esta R está de más, la deberíamos borrar. Ahí se escapó. Sería R por B0 más BC1. La R no va. ¿Ok? Entonces, el cambio en la posición activa internacional neta es B1 menos B0, que es lo que incrementa la posición activa, la posición internacional neta nuestra, ¿no? Y eso es igual a la cuenta corriente. Es decir, si yo tengo una cuenta corriente positiva, quiere decir que estoy acumulando saldos en el exterior. Y esos saldos en el exterior es el incremento en mi posición internacional neta. Entonces, combinando B1, esto con esto, tengo que, perdón, lo anterior con esto, realmente esto con esto, tengo que B1 es igual a 1 más R por B0, ¿ok? Más la balanza comercial. Es decir, es el ingreso por inversiones más la balanza comercial. Eso es lo que, si la balanza comercial es negativa, es muy negativa, entonces el B1 disminuye. En el periodo 2 es algo, tenemos algo parecido, una relación parecida. Va a ser igual 1 más R por B1 más BC2. Combinando las dos últimas ecuaciones, entonces tenemos 1 más R por B0 es igual a B2 entre 1 más R menos BC1 entre 1 menos R. Simplemente combinando estas dos ecuaciones, haciendo un poquito de álgebra que la hacen ustedes de tarea. Entonces, aquí tenemos de nuevo la misma ecuación. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que vamos a ver que B2 tiene que ser 0 por la siguiente razón. Si B2 es menor que 0, entonces el país tiene deuda con vencimientos en el periodo 3. Pero el periodo 3 no existe porque el periodo 2 es el futuro y el 3 es después del futuro. Después del futuro no existe, ¿no? Entonces, en ese periodo nadie cobra la deuda y, porque el mundo se acaba en el periodo 2. Entonces, nadie en el resto del mundo le presta a nuestro país en B2, o sea, para cobrarla después del futuro. O sea, que B2 tiene que ser mayor o igual que 0. Este es el caso de lo que se llama un juego no Ponzi. O sea, el juego tiene que ser no Ponzi. Si B2 es menor que 0, se dice que hay un juego Ponzi. Pero esto es un juego no Ponzi. También se le dice condición de transversabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, entonces, habíamos dicho aquí que tiene que ser mayor o igual que 0, pero tampoco puede ser mayor que 0. Porque si es mayor que 0, el país le presta al resto del mundo en el periodo 2 y no puede cobrar una deuda en el periodo 3. Entonces, resulta ser que B2 tiene que ser igual que 0. Es la condición de transversabilidad o condición no Ponzi que llaman, ¿no? Entonces tenemos que esto es 0. Usando esta condición de transversabilidad, entonces esto se reduce a esta ecuación que es más sencilla. Entonces tenemos que la posición de activos internos netos inicial de un país es igual, que es esto, a el valor actual descontado de sus déficits comerciales futuros. Es decir, la posición activa, la posición de activos externos de un país que inicial que tenemos es igual a los déficits futuros comerciales que vamos a tener. Eso quiere decir que esto tiene, esta es la ecuación clave de este análisis, ¿no? Ok. Vamos a suponer que la posición inicial es positiva. ¿Ok? Tenemos activos acumulados, como es China hoy en día. Inicialmente el resto del mundo tiene una deuda con nuestro país. Entonces, en el lado izquierdo, aquí, de 2,4, es positivo. Esto que está aquí es positivo. Entonces, aquí quiere decir que los déficits comerciales de los periodos 1 y 2, eh, el lado derecho es positivo. Esto tiene que ser positivo. Si el lado izquierdo es positivo, el lado derecho es positivo. Entonces, en este caso, un país puede tener un déficit perpetuo en la balanza comercial, porque, bueno, yo voy teniendo déficit en el futuro y en el futuro con eso con eso pago los déficits. Voy comprando lo que el país necesite del exterior.
Lo que no puede ocurrir es que B, o sea, no puede ocurrir, no. ¿Qué pasa si B es menor que cero? Si B0 es menor que cero, el país es un país deudor con el resto del mundo. Entonces, esto tiene que ser negativo también, lo que quiere decir que BC1 y BC2 tienen que ser positivos. ¿Ok? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿puede un país tener un déficit comercial perpetuo? Y la respuesta es sí, pero siempre que la posición inicial de activos externos de un país sea positiva. Es decir, es como si en el ámbito familiar, es como si uno dice, bueno, yo tengo tengo ahorros en el banco y puedo no tener ingresos durante el resto de mi vida. Bueno, eso es posible siempre y cuando yo tenga ahorros en el banco, porque si no tengo ahorros en el banco, no puedo hacer eso. ¿Ok? Más o menos esa es la idea, ¿no? P0 es menor o igual que esto, la posición externa, ajá, igual a la suma de su déficit presente y pasado. Entonces aquí lo vemos. B2 menos B1 es la cuenta corriente. Combinando con 2, tenemos que B0 es igual a menos C1 menos C2 menos más B2, pero B2 es 0. Entonces B0 es menos C1 menos C2, es decir, es la suma de las cuentas corrientes. La posición de los activos internos netos en el futuro es igual a la suma de los déficits de la cuenta corriente presente y futuro. ¿Ok? Estoy combinando esto con 2, que está, eh, bueno, está muy atrás. Ok, ahora vamos a ver algunas relaciones que son muy importantes. La cuenta corriente está en déficit cuando la inversión es mayor que el ahorro. ¿Ok? Y la balanza comercial es igual a la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Es decir, la balanza comercial es X menos M, donde X es las exportaciones y M son las importaciones. Vamos a suponer que Q es el Producto Interno Bruto, C es el consumo de bienes y servicios, G es el consumo del gobierno, I es la inversión. Entonces, Q es C más I más G más X, ¿no? Esa es de la contabilidad nacional, ¿no? Es decir, donde, o sea, la oferta agregada de bienes es igual a, ahora, tenemos esto aquí, la oferta agregada de bienes, ¿quién es? El PIB más las importaciones. Entonces, se utiliza que se utiliza para el consumo privado, la inversión, el consumo público o las exportaciones. Ok, es lo que está aquí. La balanza comercial es X menos M y Q es C más I más G más X. Entonces, combinando las dos ecuaciones anteriores, tenemos que la balanza comercial es Q menos C menos I menos G. Ahora, la cuenta corriente, ¿quién es? Es R por B1 más la balanza comercial. Y usando estas dos expresiones para eliminar la balanza comercial en 2.6, tenemos que la cuenta corriente es R por B T menos 1 más Q menos C menos I menos E. Que lo volvemos a escribir aquí arriba. Es decir, el PIB más la renta de la inversión se denomina renta nacional o Producto Nacional Bruto. Lo vamos a denotar por I. ¿Ok? Es Q, que es el PIB, más la renta nacional. Entonces, eh, eh, I va a ser igual a R por B T menos 1 más Q. Combinando esta expresión con esta expresión arriba, tenemos que la cuenta corriente es I menos C menos I menos G. Entonces, fíjense que
Hay una cosa interesante aquí, que es que cuando yo tengo el Producto Interno, cuando yo tengo el Producto Interno Bruto, C menos I menos E, siempre es esto aquí, pero esto me da la balanza comercial. En cambio, cuando yo tengo el Producto Nacional Bruto, esta es la cuenta corriente. Menos C menos I menos E, siempre con menos C menos I menos E. Y esta es una relación muy importante, es una diferencia muy importante que hay que saber. Es decir, vamos a definir el ahorro o denotar el ahorro nacional por S, ¿no? Que el ahorro nacional es la diferencia entre el ingreso nacional y la suma del consumo privado y del consumo del gobierno. Es decir, I menos C menos E. Entonces tenemos que la cuenta corriente es el ahorro menos la inversión. ¿Ok? Entonces fíjense que esto es una relación muy importante porque tiene consecuencias importantes. El déficit en la cuenta corriente ocurre cuando la inversión es mayor que el ahorro. Entonces tenemos un déficit en cuenta corriente. Y esto es una cosa que hay que sabérsela, o sea, una relación que hay que entenderla muy bien, que el déficit en cuenta corriente aparece cuando el ahorro es mayor, cuando la inversión es mayor que el ahorro. Y hay un superávit si la inversión es menor que el ahorro, o sea, el caso contrario. Ahora, vamos a introducir un nuevo concepto que es la absorción, ¿no? La absorción es el consumo más el ingreso, perdón, el consumo más la inversión más el gasto público. Entonces, utilizando esta definición, tenemos que la cuenta corriente es el ingreso menos la absorción, o el Producto Nacional Bruto menos la absorción. Es decir, es el ingreso y la diferencia entre el ingreso y la absorción. Entonces, la cuenta corriente está en déficit si la absorción es mayor que el ingreso nacional. Lo que el país absorbe es mayor que lo que el país genera de gasto. Bueno, hasta aquí llega la presentación. Muchas gracias.